nací en el campo, soy la hija mayor de 9 hermanos, una familia campesina, tradicional. Mm, Mi madre es de Cundinamarca, mi padre es de Tambo, Cauca y Tolima. Sin embargo, ellos construyeron su familia en los 80 al sur del Huila, colonizando entre Huila y Caquetá. Yo nazco en esa familia campesina muy humilde al sur del Huila. Mi familia por parte de mi abuelo se habían ido en los 40 de Cundinamarca, pues por la violencia. Igual la familia de mi papi por temas de la violencia había salido del Cauca y del Tolima y se encontraron pues como allá por cosas de la vida. Entonces, conocieron a mi papá y mi mamá y se casaron en 1982. Siempre la familia estuvo marcada por la violencia que había en el sector, ¿sí? Estaba pues el ejército que acusaba a los campesinos de colaboradores de la guerrilla, pero también estaba el activismo del M-19, ¿sí? El M-19 pues todo el mundo tiene su versión, la mía es que era política, era un proceso político más que de pronto de armas, era político, era de un proceso de formación en derechos del campesino. Básicamente siempre era la tierra, proteger y defender la tierra, los derechos de los trabajadores campesinos, el derecho a la educación, a la comida, al hábitat, a las vías, ¿sí? Una serie de situaciones que en ese momento pues un campesino no lo iba a entender si no era por un proceso de que alguien se lo dijera. Sí, de hecho, mi familia cuando llega en los 40, pues fue netamente al centro de la montaña. Eran aserradores, entonces pues acabar con el ambiente que tampoco se tenía esa conciencia, la flora y la fauna, acabar, inclusive tenían hasta club de cazadores, o sea, sí, era un contexto muy general. Sin embargo, volviendo a mi infancia, pues eso a mí, una niña no sentía. Ya más o menos en 1984 o 5 ya llegó una violencia muy fuerte, donde fue directamente el ejército atacando a mi familia, ¿sí? Pues por los trabajadores, acusándolos de militantes, de auxiliadores de la guerrilla, bueno, una cantidad de situaciones. Mi papá, pues yo estaba muy pequeña y estábamos con mi hermana y mi papá se fue hacia el Caquetá, se fue para el Caquetá. En el Caquetá vivimos, yo recuerdo que era una casa, primero era para llegar, eran días, era por agua, era a caballo, era muy, pues, muy difícil. Pero uno era niño, no entendía la situación, o sea, nada dolía desde que estuvo el papá y la mamá. Luego era una finca muy grande, hoy quizás yo pienso que era de proceso de coca, ¿sí? Porque había muchos trabajadores, pero también había muchos animales y había mucha comida, era otro mundo. Ahí estuvimos unos años, luego mi hermano menor nació allá y él empezó a sufrir tifoidea, creo que fue tifoidea. Y pues mi hermana también, nos enfermamos, entonces mi papá le tocó pues dejar todo lo que había trabajado porque él ya pues ya también tenía como sus propios cultivos de pan coger, como le decimos nosotros, plátano, yuca y lo básico, animales. Luego nos fuimos para Florencia, ya la zona urbana, y mi abuelita era activista comunal. Sí, entonces mi abuelita estaba con el tema de vivienda, del INURBE, bueno, entonces mi abuelita era como muy activista política, yo estaba pequeña, muy pequeña, pero yo andaba con mi abuelita. Luego, digamos, ya en los 90, ya viene el proceso de paz con el M-19 y es cuando yo comprendo que el M-19 era una guerrilla mala. Mi papá, pues, era muy activista social campesino, entonces era como el tema de la. Hoy comprendo que era lo que hacía mi papá en 1990 con mi abuelo. Ese reclamar la tierra y la justicia por la tierra. Entonces se desmoviliza el M-19, se firma la Constitución del 91 y viene la reforma agraria. Pero no era como que, ay, se firmó la reforma agraria y vamos a repartir tierras para todos. No, o sea, la lucha ha sido terrible. Yo recuerdo que en esa época, por ahí en 1992, inclusive en alguna oportunidad caminamos desde el Huila hasta Bogotá a pie. O sea, caminar literal.
en exigencia a la tierra, hacíamos paros. Recuerdo también que nos tomamos a la alcaldía del municipio. Yo recuerdo haber dormido en la oficina que hoy es la oficina de la alcaldía de mi municipio. Yo era una niña, tenía por ahí 10, 11 años, estaba pequeña. Y yo recuerdo que el Incora también no lo tomábamos. O sea, era mucho activismo político y social en exigencia de la tierra. Sin embargo, pues desde que, digamos, desde el 90 a los 2000, que ya sufrimos como un desplazamiento, ya sentir la violencia, ser conscientes de que lo que nos estaba pasando era violento, entonces ya, digamos, dejar todo, dejar absolutamente todo, no importar, en mi caso, no importar mi mamá, mi papá, mi hija, mi familia, nada, y salir y llegar a una ciudad inhóspita y fría como es Bogotá, en una ciudad donde, digamos que decir que uno era víctima de la violencia en Bogotá se estaba como un poquito normalizando, ¿sí? Pero en mi territorio no, tú no podías decir que eras víctima, o sea, tú no podías decir que eras desplazado, o sea, era además de vergonzoso, porque nadie entendía, la gente que estamos dentro de la violencia no sabemos que es un delito. No sabemos, bueno, quizás ahora sí, pero en ese tiempo no. Entonces llegar a Bogotá y esa ciudad fría, pues me obligó pues como a conocer otras alternativas de vida, empezar a trabajar. Y en esos procesos empecé a conocer mucha gente. Entonces conocí gente que eran líderes históricos que habían venido trabajando el mismo proceso, pero desde otras esferas ya más políticas, más urbanas, digamos más de incidencia directamente con los gobiernos. Entonces ahí como que fui yo aprendiendo un poco. Y luego cuando nos dimos cuenta el maltrato institucional hacia nosotros y nosotras, o sea, tú en el 2000 no podías decir que eras campesino, eras desplazado, pero decir campesino ya era avaricia, ¿sí? Porque todo el mundo te recriminaba, o sea, te miraba mal, se burlaban, no era campesino, era peyorativo hablar del campesino en ese momento, porque además era el campesino. Una persona ignorante, una persona sin modales, una persona así, o sea, esa era la visión que se tenía. Estamos hablando del 2005, ¿sí? En ese proceso, pues ya uno de ver el maltrato y todo lo que pasa institucionalmente, los doctores, los abogados, los directores de las instituciones, fue terrible. Ya digamos que en el 2010 ya pasó un proceso algo complejo, es que habían algunos líderes como humanos, como más comprensibles, como que habían sufrido lo que nosotros habíamos sufrido, pero ellos ya habían pasado ese proceso, entonces empezaron como a concienciarnos, mire, es que ustedes tienen que empoderarse, es que ustedes tienen que estudiar, es que ustedes sí. Entonces yo recuerdo tanto en una reunión en el 2010, inclusive para conseguir empleo era muy difícil. En Misión Bogotá solamente le daban trabajo a las trabajadoras sexuales y creo que habitantes de calle, algo así, pero a las personas pues víctimas o cualquier otra condición, no. Incluso yo recuerdo que con unas compañeras nos juntamos un día así como todas aburridas, ¿qué hacemos? Dijimos, no, pues digamos que somos trabajadoras sexuales, a ver si nos dan el trabajo. No, el campesino, esas campesinas no podían actuar, o sea, no. Y fuimos a la fila, sí, y estaban pues las trabajadoras sexuales. Y nosotras, no, o sea, no, nos tocó salirnos de la fila, o sea, no pudimos, o sea, no. Uno no es de así, o sea, como por encajar allí, no pudimos. Entonces dijimos, no, eso no es lo de nosotras. Llegó ya, digamos que ese proceso de algunos compañeros que estaban en las instituciones, que habían tenido la oportunidad, empezaron como a rescatarnos. Entramos a trabajar a Misión Bogotá, entramos a trabajar por la misma población campesina víctima y desplazada que había en ese tiempo. Y en un proyecto había una mujer, yo recuerdo que era como de esas que colocan la trabajadora social, bueno, no sé, dinamizadora pues del grupo. Y una vez nos dijo, no sé qué estábamos hablando, o sea, ellos se robaron esa plata. Hoy en día están demandados en la fiscalía porque la plata de ese proyecto se la robaron, pero mientras estaban en ese proceso de que ellos se la robaban y nosotros no dejábamos, pues imagínense un poco de peladas campesinas, ignorantes, sin estudio ni nada, decirles que usted me está robando, pues eso era terrible, pero nosotros lo hacíamos. Yo lo hacía. Entonces ella dice, es que ustedes son unos pelagatos, o sea, como que la ignorancia de nosotros no alcanzaba para dimensionar lo que estaba pasando y lo que estábamos diciendo eran mentiras. Entonces esa mujer ese día nos ofendió tanto que una compañera llorando, dijo, un día nosotras vamos a ser mejor que ellas, usted va a ver. A mí se me grabó tanto eso, entonces yo empecé a estudiar. Yo empecé a estudiar y terminé mis estudios de bachiller. Después mi pareja muere, entonces yo me quedo sola y yo, bueno, tocó seguir estudiando. Entonces, termino mi carrera, entonces yo soy socióloga, entonces todo el mundo dice, ¿por qué socióloga? Sabiendo tantas cosas para hacer. Digamos que como te decía al comienzo, todos tenemos un líder adentro. Pero si nosotros no sabemos canalizar ese liderazgo, pues de nada nos sirve. Entonces yo sentía que yo necesitaba la academia para poder comprender cómo hacerlo. Sí, respondiendo a la pregunta que tú me dices. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacerlo?
cómo aportar. Entonces, a mí sí, he tenido que estudiar bastante, leer muchísimo. Digamos que en Colombia nuestro referente es el profesor Franz Borda, y es entender al otro desde el sentir del otro y no desde lo que yo pienso. ¿Sí? Es entender al otro desde su propia necesidad y no desde la que yo creo que él siente. Entonces, eso me ha llevado a mí a esa formación académica, social, pues ya ir escalando un poco dentro de los liderazgos, dentro de la participación, dentro del tema laboral también, porque digamos una campesina, así como la que te conté, llegar a tener la oportunidad de trabajar en la Presidencia de la República, en las grandes instituciones de nivel nacional y sin una palanca política. Hoy en día puedo decir que ningún senador ha dicho, ay, venga, sí, yo le ayudé a Vianney. Un alcalde, un candidato, ni siquiera un concejal, o sea, nadie. Nadie. Sí, o sea, me ha tocado supremamente difícil y eso me enorgullece. Sí, eso me enorgullece porque es muy triste. Me he quedado tiempo sin trabajo, lo que tú no te imaginas. Pero eso cuando, o sea, eso me dignifica. Eso me dignifica, ¿sabes? Eso me dignifica porque, claro, o sea, se supone que si nosotros aportamos a un proceso político, toda la lucha que hemos hecho histórica, uno esperaría que algún momento de alguna manera se reconociera el trabajo, pero tú vas a presentar un proyecto, no te lo avalan. Tú vas a presentar una propuesta, pues nada, tú vas a menos, o sea, ni siquiera se te ocurra pedir trabajo porque entonces dicen que tú apoyas al gobierno es porque estás esperando trabajo. Entonces es muy fuerte. Sin embargo, esa composición de tema violento, de tema académico, de tema social, pues hace que uno tenga como fuerzas, ¿no? Primero identifiquémonos, conozcámonos, ¿quién soy? ¿Sí? ¿Quién soy? Por ejemplo, cuando llegamos en el 2005, pues yo no pude decir que era campesina, era vergonzoso. Sin embargo, uno puede salir del campo y es una frase cliché, pero el campo nunca sale de uno, jamás. Y lucho para que los últimos días de mi vida sean en el campo porque yo soy del campo. Yo soy del campo y al paso que vamos ni siquiera nos van a enterrar en la tierra, sino en una tumba y una bóveda. Esperaría que yo pudiera ser enterrada en la tierra porque yo soy del campo y quiero volver a la tierra, ¿sí? Y resistir en el medio de la violencia, uno dice, ¿es cobardía dejar todo lo que ha construido o es valiente quedarse defendiéndolo? Las dos son válidas. Las dos son válidas, porque seguramente si nosotros no hubiésemos subido desde 1980, pues la historia sería otra. ¿Sí? Si no hubiéramos luchado en 1990, pues no hubiésemos tenido lo que tuvimos en 1990. Si no hubiéramos perdido volver a construir, pues no estaría yo aquí sentada. Que esta guerra no le hace bien a nadie. A nadie. O sea, yo no sé si un jefe de alguna guerra tenga una vida feliz, yo no lo sé. O si esa persona dirige una guerra para hacerle bien a su familia o para hacerse bien a sí mismo, no lo sé. Pero como ser humano, como mujer, yo creo que la guerra no le hace bien absolutamente a nadie, ni al que la hace ni al que la sufre. O sea, pensemos en un momento diferente de la vida. Cierren los ojos, imagínense en un mundo sin guerra. Imagínense en un mundo donde no tenga que levantarse o coger el teléfono y darle la orden de acabar con la vida de alguien. Imagínense donde no tenga la necesidad de hacer eso. ¿Sí? O sea, soltar esas ataduras que nos llevan a vivir una guerra. Imaginémonos un mundo en paz. ¿Qué es la paz? Ni siquiera sabemos qué es la paz porque no nos han permitido vivirla. De todo el proceso que yo he vivido, pues como campesina, como mujer, como lideresa, con víctimas, con mujeres, con jóvenes, reivindicando mi campesinado. Desde el 2010 pues empezamos por la lucha de la tierra, pero era como calladito, ¿no? Como que yo voy a pedir tierra, pero yo no le puedo decir a nadie, pues porque es vilipendiado ese ejercicio, ¿sí? Además de que nos atacan en los territorios, la violencia, pues también la institucionalidad, pero también inclusive los mismos compañeros. Entonces digamos que para mí, a mí se me hincha el corazón cuando una persona recibe una tierra para trabajar. Cuando una persona adulta mayor piensa que va a acabar su vida sin volver a la tierra y la consigue, para mí eso es satisfactorio. Siempre he sido activista política, siempre he defendido los derechos del campesinado colombiano, de los más vulnerables, siempre he sido como de las clases menos favorecidas. Cuando nace la propuesta de Gustavo Petro, presidente, y leemos el plan nacional y bueno, toda la que pretendía hacer, hombre, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo y eso nos costó un estallido social, nos costó vidas, nos costó compañeros, todos ejercimos un proceso de diferentes maneras. Yo recuerdo que en ese momento se nacieron muchos grupos, que la primera línea, bueno, una cantidad de cosas,
Y uno decía, pues, ¿de qué manera ayudo? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Porque son vidas las que se están perdiendo, son derechos que se están vulnerando. Entonces se creó la primera línea jurídica, yo era social, ya no importa, yo me meto allá porque no sé qué voy a hacer, pero yo me meto porque hay que ayudar. Entonces me metí a primera línea jurídica y era pues como ayudar a que no desaparecieran más de los que desaparecieron, a que no se cometieran actos abusivos jurídicamente con personas que nada tenían que ver, porque eso estaba pasando. Viene la campaña y nos enfocamos como en el tema, todo el tema de los campesinos. Gana el presidente y bueno, listo. El presidente nos reúne y dice, bueno, ahora organícense porque si no se organizan, pues no vamos a poder hacer nada. En la Convención Nacional Campesina del 2022, pues más de 5.000 campesinos, y a partir de ahí vinieron otras personas que hacían muchos años se habían ido de Colombia, pues 40 años desde el exilio, se habían ido del país y vuelven con la esperanza, o sea, cuando ellos fueron había una dinámica diferente, ¿cierto? Y vuelven ahora, pero ya vieron que no podían solos. Entonces empezamos a conseguir gente, empezaron a conseguir gente como yo, y yo conseguí gente como yo, y así sucesivamente. Y empezamos a crear en ese momento lo que se llamaba Baluarte Campesino. Baluarte Campesino es un nombre muy bonito porque el baluarte es fuerza, ¿no? Resistencia. Y entonces empezaron, pero entonces salieron muchos baluartes, ay, no, o sea, no tenemos como un horizonte. Sin embargo, avanzamos y avanzamos, y bueno, la idea no es que una persona traiga la voz de todos, sino que esa persona le impulse la voz a todos, ¿sí? Entonces empezamos a crear como células departamentales, pero células municipales, pero células en las veredas. Entonces hoy en día nosotros tenemos, digamos, unos procesos muy consolidados como Huila, Putumayo, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Quindío. De pronto se me escapan porque estamos en los 28 departamentos. Pero en cada departamento de esos saben qué es un baluarte, saben qué es un proceso campesino, saben que ellos tienen unos derechos y que están dentro del Plan Nacional de Desarrollo y que existe la Ley 160 y que existe el sujeto campesino. Entonces yo le pregunto a mucha gente, ¿usted sabe cuándo nació el campesino? Desde que existe la tierra. No sé. No, el sujeto campesino nació en el 2023, con el acuerdo 01 del presidente Gustavo Petro, donde reconoce a los campesinos como sujetos de especial protección. Eso nos permite a nosotros, pues por lo menos que alguien se entere jurídicamente que nosotros sí tenemos derechos. Y antes no se tenía, antes no se pensaba en esos derechos del campesino, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, cuando las víctimas van a exigir un derecho como víctimas, pues a la unidad de víctimas, las mujeres a la Secretaría de la Mujer, los niños al IFE, pero los campesinos ¿a dónde? Estamos en ese proceso, no lo hemos conseguido, pero trabajamos todos los días. Digamos que de todo ha sido una lucha permanente con compañeros, con instituciones, con procesos, con una cantidad de situaciones. Sin embargo, hoy en día gozo de la delegación ante la Comisión Nacional de Asuntos Campesinos en el decreto 1004 del Plan Nacional de Desarrollo, y pues ahí seguimos trabajando por los campesinos de Colombia. ¿Cómo es la ruta para un campesino reivindicar sus derechos? Lo primero es reconocerse que es campesino. ¿Sí? Si usted no se reconoce, pues no lo va a poder hacer. Segundo, este gobierno ha dispuesto de sí, hay bastante oferta institucional, amplia, quizás falte, pero la que hay por ahora es lo que tenemos. Y entonces la entidad encargada dentro del Estado colombiano es la Agencia Nacional de Tierras, para poder acceder a la tierra. Las personas que que han perdido tierras, despojadas de tierras, está la Agencia de Restitución de Tierras. Otro medio también es la Sociedad de Activos Especiales, que tiene unos predios que son de extinción, pero los tienen en procesos, entonces ellos tienen unas formas ahí como de provisionales mientras pasa el proceso o de adjudicación, depende del proceso cómo se haga. Pero básicamente para una ruta es con la Agencia Nacional de Tierras, en las oficinas, creo que están en 13 departamentos. También directamente por las páginas, la página de la Agencia Nacional de Tierras, ahí pues hay unos números de teléfono, hay unos links donde la gente se registra y hace un primer registro y le entregan, no sé cómo se llame ahora, hace 2 años se llamaba el FISO, y es como que te registras por WhatsApp, te llega un documento de WhatsApp que dices que estás registrado ante la Agencia Nacional de Tierra. Posteriormente la agencia revisa tu estado, hace un análisis allá de tu condición, y si eres apto para adjudicación de tierras te entrega una resolución un reso, le decimos nosotros,
pero es una resolución de sujeto de ordenamiento territorial. Y ya es un proceso, pues no vamos a decir que es fácil, pero sí se hace. Importante, pues yo siempre he hablado del proceso organizativo, ¿sí? De que las personas se hagan a un proceso organizativo dentro de sus territorios para que sea pues un poco menos difícil la solicitud de predios, pero tengo que decirlo y reconocerle a este gobierno y a la Agencia Nacional de Tierras que sí se están entregando tierras, que el campesino sí está accediendo a las tierras, pues con sus pros y sus contras, pero ahí se va avanzando. Este proyecto es realizado con el apoyo del programa Más Cultura Local, una alianza estratégica de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Cultura, el Instituto Distrital de las Artes y de Artes, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fuga y la Alcaldía Local de Engativá. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.